Bienvenidos a Acompañados, un espacio dedicado a las familias que estudian junto con sus hijos la palabra de Dios. Esta ocasión les preguntamos, ¿qué tienen en común estas tres personas? Un general del ejército, un capitán de aviación y una capitana de un equipo de voleibol. Las tres personas han hecho méritos, se han esforzado para obtener esa distinción, para tener ese cargo. Los méritos son muy importantes, nos hablan de un esfuerzo personal. En esta historia vamos a ver cómo en el reino de Dios realmente lo que importa son los méritos, pero nada más de alguien. Vamos a descubrir de quién. El día de hoy meditaremos en las enseñanzas que Jesús le da a sus discípulos en el Evangelio de Marcos, capítulos 9, versículos del 36 al 37. Y quiero comenzar esta lección con una pregunta. Cuando estás en tu clase, cuando tu maestro está enseñando algo y te surge una duda, algo no estás entendiendo bien, ¿vas y le preguntas al maestro o te pones a platicar con tus compañeritos que tampoco han entendido y no se preocupan por preguntar? ¿De cuáles eres? ¿De los que sí preguntan o de los que no preguntan? ¿De los que ponen atención o prefieren ponerse a platicar? Muy bien, pues vamos a ver qué pasaba con los apóstoles de Jesús en este pasaje. Jesús y sus 12 discípulos viajaban hacia Capernaum. Y aquí tenemos que él iba enseñándoles algo. Lo tenemos en el versículo 31 y 32 de este pasaje que dice: porque estaba instruyendo a sus discípulos, les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Fíjense que aquí Jesús les va dando una enseñanza muy importante. Les está hablando del Hijo del Hombre que iba a ser entregado, que iba a ser muerto, pero que iba a resucitar al 3er día. Era una enseñanza que ellos no tenían clara. ¿Quién era el Hijo del Hombre? ¿Por qué iba a resucitar? Se hacían muchas preguntas, pero no se las hacían a la persona correcta. Y esto, la verdad, generó que ellos empezaran a hablar de otra cosa entre ellos mismos. Jesús les estaba enseñando algo que era importante, muy importante, pero en realidad no sabían lo que significaba. Así es de que en vez de preguntar para entender qué es lo que estaba pasando, ellos empezaron a discutir. ¿Y qué era lo que discutían? ¿Qué era lo que iban ellos hablando? Eso lo tenemos en los versículos 33 y 34. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo en el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Vivimos en un mundo en el que las personas importantes tienen un lugar especial. Hablemos de artistas, de jugadores de fútbol, de políticos, de millonarios, en fin, de personas que se la pasan haciendo muchas cosas, se la pasan haciendo méritos para que otros los vean como muy importantes, para que otros los vean cómo alcanzan la fama y se sienten arriba de todos los demás. Así es de que podemos decir que en este mundo es muy natural ser el más importante. Y nos dedicamos a hacer muchos méritos para tener una grandeza muy especial. Pero veamos cuál es la respuesta de Jesús a esta controversia que había entre los apóstoles. En el versículo 35, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
La palabra que vamos a estudiar este día es esta. Su transliteración es diáconos y su traducción es servidor. Esta palabra es muy común dentro de nuestra iglesia porque tenemos diáconos. Diáconos son personas, son oficiales que se dedican a atender las necesidades de la iglesia. Son servidores. Pero en este caso, el servidor no se refiere a este oficial, sino se refiere a que todos nosotros debemos buscar servir a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a todos los demás. Jesús les explica que en el reino de Dios lo más importante no es hacer méritos, no es el hacer muchas cosas para ser el más grande, sino el que sirve a los demás, el que se hace humilde para servir al necesitado. Jesús utiliza una parábola dramatizada, es decir, él mismo la está haciendo para explicar con más detalle esta enseñanza. Versículos 36 y 37. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. En ese tiempo, los niños no eran muy importantes. Eran considerados incluso como sirvientes, sin ninguna opinión o participación en las actividades. Por eso fue muy notorio que Jesús pusiera como ejemplo a un niño. Recordemos el pasaje cuando el profeta Samuel se presenta frente a Isaí y le pide que vaya con sus hijos. Isaí se presenta frente a Samuel con 7 de sus hijos. Y recordemos que el Señor había mandado a Samuel para que identificara quién iba a ser el próximo rey de Israel. Pero cuando consulta al Señor, ninguno de esos 7 era el escogido. Entonces el profeta le pregunta a Isaí: ¿y tienes algún otro hijo? Ah, sí, dice Isaí. Ya me acordé que sí. Eso lo tenemos en 1 Samuel 16:11. ¿Son estos todos tus hijos? Ah, queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Faltaba el más pequeño, el menos importante de la familia, que estaba cuidando del rebaño. Faltaba el que se convertiría en el rey de Israel, el más grande rey delante de Dios en el pueblo de Israel. Jesús está presentando un modelo que tiene que ver con la sencillez, con la humildad, con la pequeñez, pero también Jesús se presenta como un modelo de servicio, de ejemplo delante de sus discípulos. En Mateo tenemos un pasaje paralelo en el capítulo 18, versículos 13 y 4, donde nos enfatiza esta enseñanza. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. La gracia de Dios, el regalo que Dios nos da, la salvación que tenemos en Cristo, no la tenemos por ser muy grandes o por tener muchos méritos. La gracia de Dios la tenemos como un regalo que Dios nos da por medio del sacrificio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, la cual nosotros aceptamos con humildad, con servicio, con fe. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas que debemos ser como niños, Señor. Debemos ser humildes para recibir este don, esta gracia que tú nos das, que es de vida eterna.
Te damos gracias porque en tu palabra vemos la actitud que debemos tener. Y Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos siga guiando en la tarea que tenemos cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y le damos gracias a Dios en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, continuamos con nuestra lección y que tengan un feliz Día del Niño. Que Dios les bendiga. A continuación, la participación de la maestra Lulú Orozco. Hola, me da mucho gusto saludarlos. El tema de hoy se llama Un corazón de niño y vamos a estudiar el libro de Marcos, capítulo 9, los versículos 33 al 37. En esta historia, el Señor Jesús, caminando hacia Capernaum con sus discípulos, les daba enseñanzas, pero ellos llevaban otra conversación. Y el Señor Jesús les preguntó acerca de qué discutían. Ellos no querían decirle de qué hablaban porque hablaban acerca de quién sería el mayor. Pero el Señor Jesús usó su omnisciencia, todo su conocimiento, e inició una plática relacionada con el tema, sin que le dijeran de qué estaban hablando. El Señor Jesús tomó en sus brazos a un niño y les dijo que el que recibe a un niño también le recibe a él, y el que le recibe a él recibe al Padre. Esto mismo está en los versículos 36 y 37 que les voy a leer textualmente, y dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En ese tiempo, a los niños se les consideraba los seres más humildes, tanto en la cultura judía como en la grecorromana. Como sabemos y hemos estudiado, nuestra salvación no se gana por obras. Nuestra salvación es un regalo de Dios. Así que seamos como niños, tengamos un corazón de niños. Bueno, pues les envío un abrazo muy cariñoso y espero que nos podamos ver pronto. Gracias, Lulú. Esta semana es una celebración muy especial. Estamos celebrando el Día del Niño. O sea que todos los niños, las niñas van a festejar su día. Y para eso, ¿qué recomendamos? Pues lo más delicioso. Una buena porción de su helado favorito y como una distinción, vamos a ponerles un pequeño corazón. A disfrutar. Y llegamos a la sección de preguntas. Puedes elegir entre A y B. Número 1. Cuando llegaron a Capernaum, Jesús les preguntó acerca de lo que venían A, comiendo, o B, discutiendo. La respuesta correcta es B. Jesús les venía dando una enseñanza y ellos venían discutiendo sobre quién era más importante. 2. Los discípulos se quedaron A, callados, o B, disgustados. La respuesta correcta es A, callados. No respondieron cuando Jesús los cuestionó. 3. Jesús se sentó y llamó a los A, niños, o B, a los 12. La respuesta correcta es B. Llamó a los 12 para darles una lección. 4. Jesús tomó en sus brazos a un A, niño, o B, un discípulo. La respuesta correcta es A. Jesús tomó en sus brazos a un niño para darles una lección. Y la última, 5. Necesitamos recibir la salvación por A, méritos, o B, por gracia.
La respuesta correcta es B, por gracia, porque Dios nos ha dado ese regalo por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí esta escuela dominical. Les agradecemos mucho su atención y les deseamos lo mejor a todos nuestros niños este Día del Niño. Felicidades y hasta pronto.